La historia que vas a escuchar a continuación no es apta para todo público, así que pedimos de tu discreción. Los saludo con gusto, y tenía mucho miedo de mandar mi historia, pero me siento a gusto para revelar lo que viví cuando estaba joven, y la forma en que casi me matan por andar de calenturiento donde no me llaman. Comencemos. Para empezar, me llamo Humberto, y la verdad es que viví en una buena familia. Mi papá era abogado de los buenos. En mi hogar nunca faltó la comida, y aunque no éramos ricos, sí nos podíamos dar varios gustos que otras personas no, como ir al cine 1 o 2 veces por semana, o comprar ropa de marca. En ese ambiente fui creciendo. Dejé la niñez, pasé a la adolescencia, y en esa etapa tuve la inquietud que se convirtió en mi vicio. A los 16 años me dejaron de importar los juguetes, y comencé a explorar mi sexualidad. Tuve la oportunidad de consumar mi primera relación a los 17, con una compañera de la escuela. Puedo decir que éramos inexpertos, primerizos, pero yo fui cuidadoso con ella, y no estuvo tan mal. Repetimos varias veces, hasta que la hermosa chica se cambió de colegio y me dijo adiós. Por unos días me sentí muy triste. La chica no era mi novia, pero compartíamos algo especial, que no sería fácil de conseguir de otra persona. Al paso de los días me fui fijando en mis compañeras. Algunas eran delgadas, otras tenían cuerpos más redondeados. Pocas poseían las medidas intermedias que a mí me atraían, pero su personalidad no me terminaban de convencer. Y además no se trataba de llegar a preguntarles si se querían acostar conmigo y ya. Si hubiera sido tan fácil hacerles la propuesta, todavía cabía la posibilidad de que yo no les gustara y se negaran. Por añadido está que en el tiempo en que ocurrió aquello, fue cuando todavía se opinaba mal de las mujeres, que experimentaban su sexualidad sin restricciones. Por lo tanto, las circunstancias eran mucho más complicadas y difíciles de abordar. Ahora estoy por cumplir 66 años. ¿Qué tiempo aquellos? En fin, no pude conectar con nadie de mi salón y me sentía desesperado. El cuerpo me pedía eso, que solo se consigue en los brazos de una persona, con los que compartes un vínculo íntimo incluso si no es amoroso. Así es como empieza mi relato de terror. Había agotado todas mis posibilidades y había caído en cuenta que si no encontraba una compañera de cama por las buenas, tal vez tendría que ser por medios pocos honorables. Es de todos sabidos que el placer se vende desde hace miles de años, por eso le llaman el oficio más antiguo. Sin embargo, el disfrute del cuerpo también involucra otras cosas inimaginables, y ese era el aspecto que me importaba. Como en esos momentos vivía en la Ciudad de México, cerca de Tepito, fue ahí en donde decidí ir a ver. El barrio de Tepito es famoso por albergar a gente cuyas actividades son ilegales. También existen cuadras en el que el ajetreo cotidiano resulta perfecto para ocultarse de la ley y distribuir mercancía ilegal, como sustancias, herramientas para sicarios y piratería, entre tantos negocios ilícitos. La prostitución no puede faltar. Por eso anduve dando vueltas por las calles, a fin de encontrar lo que buscaba. Pero la verdad no me fue nada difícil. En menos de 20 minutos logré encontrar a las primeras mujeres vestidas con poca ropa y tacones altos, que esperaban sobre la banqueta a algún cliente. Casi ninguna me miraba, pues todavía era un chamaco, y no podía ni imaginar la urgencia que me llevaba al sitio. Por un lado estuvo bien, porque así pude observar más de cerca a las trabajadoras y elegir sin presiones. Asimismo, me permitió andar más tranquilo y no entrar en pánico. Debo decir que habían mujeres muy diversas, llenitas, delgadas, altas, bajitas, morenas, rubias, naturales o teñidas, y una que otra dama extravagante con el pelo pintado de verde o rojo brillante. Al paso de los minutos noté que las inexpertas conservaban cierto recato al vestir, pero las veteranas dejaban muy poco a la imaginación. De ese modo concluí que deseaba contratar a una chica joven y no a una mujer madura. En parte, ir observando y analizando a las cariñosas disponibles, como ahora se les dice, me hacía sentir sucio, porque me resultaba frívolo escoger,
como si estuviera en un mercado, pero también me parecía excitante. Disfruté al máximo la experiencia, pero eventualmente me fijé en una jovencita que cumplía con las características que me gustaban. Era delgada, pero no tan flaca, de estatura promedio y tez clara, aunque no güera. Sus ojos cafés no estaban enmarcados con pestañas postizas y exageradas, sino con un delineado sencillo, los labios pintados de rosa y el cabello suelto, una falda de mezclilla y una blusa escotada de color amarillo. Su semblante tímido le otorgaba un atractivo de las que las demás carecían. Lo único que delataba sus labores eran unas botas de charol que le llegaban al muslo, idénticas a la de las otras cariñosas que se vendían por la zona. Después de analizar y reunir un poco de valor, me acerqué a ella y la saludé con un ingenuo «Hola». Ella me miró con sorpresa y respondió de forma temerosa, como si hubiera esperado cualquier otra cosa menos un saludo. Quizá hubiera reaccionado distinto si lo hubiera dicho de modo directo, que le compraba 2 horas o que la contrataba por un rato, no sé. Sus reacciones me gustaron mucho y sellaron mis intenciones de pagarle un momento de placer, pero no supe cómo preguntarle o hacerle saber qué era lo que quería, así que la muchacha terminó recuperando la postura y se ofreció como lo haría con cualquier otro hombre. Después de escuchar lo que me ofrecía, el costo de sus servicios me dio igual. Le dije que sí. Antes de hablarle, pensé que se negaría a atenderme, debido a mi edad, pero al caminar a su lado para dirigirnos a un hotel me di cuenta de 2 cosas: que la edad de los clientes daba igual, con tal de que tuvieran con qué pagar, y yo, tal vez con la precocidad con la que me entregué al disfrute carnal, daba la impresión de ser mayor. El lugar al que entramos parecía más una vecindad que un hotel, pero estaba diseñado para ir a pasar un rato y salir por donde se llegó. Los cuartos eran minúsculos, tenían una cama, un retrete y una regadera. La recepcionista me cobró y me dio una llave de la habitación 25, en el 2º piso. Mientras caminábamos hacia allá, nos acompañó una sinfonía de ruidos extraños, producidos por los clientes y compañeras de la joven que iba a mi lado. Una vez en el cuarto, la muchacha se puso manos a la obra. No hubo necesidad de entrar en confianza, solo sus prendas cayeron sin pudor y me ayudó a quitarme las mías. Se saltó la plática y los jugueteos, los besos en la boca y las caricias. Al parecer mi empleada quería acabar cuanto antes, bañarse y salir de ahí, pero eso a mí no me gustó. Necesitaba el preámbulo suficiente como para entrar en calor, y aunque eso le causó un evidente fastidio a la joven, tras decirle que duplicaría el pago, accedió a complacerme, dibujando en su precioso rostro una sonrisa. A partir de ese instante, la atmósfera de la habitación cambió y logré consumar eso que tanto deseaba. Luego de esa experiencia, me convertí en un cliente frecuente de Mía, nombre que me brindó aquella cariñosa para referirme a ella, pero no puedo saber si era el real o el que ocupaba para trabajar. Mía me dijo que acababa de cumplir 18 años de edad, que tampoco puedo confirmar. Se sorprendió cuando le dije que yo estaba acercándome a los 17 años. Sin embargo, el detalle se le olvidaba cuando le pagaba. Me gustaba mucho estar con ella. A pesar de su juventud, poseía un enorme talento para las artes carnales. Me volvía loco, y me encantaba no tener compromisos afectivos con nadie. Las cosas iban bien, me sentía dichoso, y entonces comencé a fijarme en las cosas raras que hacía y que no tenían lógica. Por ejemplo, en ocasiones, justo en el momento más placentero de nuestro encuentro, se ponía a susurrar una oración en voz baja. Posteriormente le pregunté de qué se trataba, y me dijo que era algo de su religión, que no le hiciera caso, pero si me molestaba podía decirle a una amiga que me atendiera. La propuesta me pareció horrorosa de su parte, y dejé de visitarla por unos días. Más adelante la ansiedad de poseer su cuerpo me ganó, y regresé a sus brazos, con los bolsillos llenos de dinero. Luego de eso los ruegos se convirtieron en algo habitual, dentro de la habitación. Poco más adelante me di cuenta de que a veces cuando compartía lo mejor de mí en la boca, sacaba una botella pequeña de su bolso y lo vertía ahí. A menudo me recordaba que debía de ver qué hacía con el envase.
No obstante, al calor del momento se me olvidaba, y vine a descubrir que lo guardaba entre sus cosas durante varias semanas después. Lo sé, suena completamente asqueroso. Por supuesto que le cuestioné por qué hacía eso, y me dijo que era para no dejar sucio el cuarto, o que le cobrarían comisiones más altas. Sin embargo, yo era el que pagaba las horas que pasábamos en el hotel. Tras ese argumento me dijo que aún pagaba comisión, pues no en cualquier establecimiento dejaban entrar a chicas como ella. La verdad es que no lo sabía, y ese era el único hotel que había visitado en mi vida. A pesar de lo raro que parecían esos comportamientos, decidí creerle. Aparté el tema y lo dejé para concentrarme en aquel par de perfectos círculos, en su abdomen suave y en sus redondeadas caderas y en sus perfectas piernas. Claro que lo que insólito se notaba, turbio se volvió. Mía comenzó a tratarme de un modo anormal, si bien la buscaba para hacerlo, y me interesaba. Me gustaba platicar con ella antes de entrar a la cama, y después de compartir el placer, la percibía como una amiga. Pero de forma repentina limitó las charlas, me respondía con monosílabos, y un día me preguntó si la quería. Su comportamiento me llegó de sorpresa, y no pude hacer otra cosa más que decir la verdad. Aprecio la relación que nos une, pero no te amo. Esa respuesta selló mi destino, pero lo sabría más adelante. Tras ese episodio extraño, Mía se tornó esquiva conmigo. Casi siempre tenía un cliente cuando yo la iba a buscar. Me paseaba por el tianguis de Tepito para matar el tiempo, y aún así, después de un par de horas, decía que seguía ocupada. Luego de casi una semana intentando coincidir con la muchacha sin éxito, me quedó claro que el dichoso cliente no existía, y todo se trataba de una postura irracional de su parte. Me pregunté si se había enamorado de mí, o si tenía la esperanza de que la sacara de ese desagradable trabajo, e hice una introspección en la que llegué a una fría conclusión. No, yo quería seguir estudiando, titularme como arquitecto, y llegado el momento formar una familia con una mujer tan preparada como yo, a nivel académico. Dejé de ir a esa zona de Tepito y me esforcé por salir adelante en mis clases. Las semanas se convirtieron en meses. Pasó mi cumpleaños número 18 y entré a otro semestre. A diario me satisfacía en la soledad de mi cuarto. Después de probar el placer junto a una mujer, las manos ya no sirven. Así que una mañana, en vez de ir a la escuela, me fui a Tepito con la idea de encontrarme a alguna mujer interesada. Pero mis pasos me movieron hasta el sitio donde se encontraba Mía. En esa ocasión la encontré disponible, y se sorprendió con mi presencia tanto como yo con la de ella. Pasaron unos 8 meses después de la última vez que estuvimos juntos. Sin embargo, en ese momento Mía se veía diferente. Su cuerpo había embarnecido y ganó algo de peso. Dejó atrás la ropa sencilla y el maquillaje ligero, para usar un vestido de cuero negro. La forma en que se maquillaba era exageradamente fea y la hacía ver un poco siniestra. Cuando la conocí no creía que tuviera 18 años, pero ahora si me decía que tenía 27, me reiría, porque lucía mucho mayor. Después del impacto la saludé y noté su nerviosismo. Le pregunté si estaba libre y lo dudó. Tomé su mano y comenzamos a caminar al sitio habitual. Una vez dentro, le pedí que me diera una explicación del por qué me evitó por mucho tiempo. No me respondió. Le dio vueltas al tema, hasta que sus besos y caricias me hicieron olvidar la pregunta. Esa noche quedamos agotados sobre el colchón. Después de un baño nos despedimos de manera cordial. Volví a retomar la rutina. La visitaba, contrataba sus servicios. Fue así durante 2 meses. Sin embargo, las cosas cambiaron un día en el que me dormí, después de disfrutar unas horas largas de placer. Recuerdo que sentía mucho bochorno en la habitación. Mía sacó una botella de agua, me la dio y la bebí con ganas. Me recosté y los ojos se me fueron cerrando. Me desperté 3 horas después. Tuve que pagarle tiempo extra a mi acompañante y regresé apurado a mi hogar. Al momento no me pareció raro, sino un efecto de un momento placentero. Por desgracia se repitió a la semana siguiente, y eso despertó mis alertas. Me empecé a fijar en el comportamiento de Mía y descubrí unas marcas muy feas en la parte interna de sus codos. También un temblor que la sacudía. No tenía la seguridad,
pero por un momento pensé que la chica se metía sustancias, y decidí que nuestro vínculo debía de terminar para siempre. Aunque era una persona que me daba mucho placer, no meritaba lidiar con sustancias ilegales, ni tampoco poner en riesgo mi vida. Sabía que las adictas tenían encuentros con cualquier tipo de hombre, a cambio de una dosis, y se olvidaban de todas las protecciones de ese momento. Tiempo después me despedí de una forma más segura de mía. Esa ocasión no fui a la escuela, me fui un poco formal, compré un ramo de rosas y me fui a Tepito. Caminé por el tianguis y caminé por los puestos como si me estuviera dirigiendo a la pared de los fusilados. No quería llegar, pero era necesario. En cuanto llegué a la calle donde siempre se ponía aquella mujer, ella levantó la mano desde lejos y me saludó. Caminé a su encuentro y le tomé la mano y caminamos al hotel. Ese día me di cuenta de muchas cosas desagradables: su piel seca, sus ojos enrojecidos, sus labios un poco morados y partidos, y su cabello grasoso. Consideré la posibilidad de decirle que ya nunca nos íbamos a volver a ver, pero la lujuria me ganó y terminé cayendo en sus encantos para disfrutar por última vez de nuestro encuentro. En cuestión de segundos me encontré besando su piel, mordiendo sus hermosos círculos y recorriendo centímetro a centímetro con mi lengua su piel. Cuando los dos estábamos a punto de llegar al placer, ella me quitó y se levantó por una botella de refresco y 2 vasos. Me sirvió y me lo tomé con ánimo, y comencé a decirle de la forma más amable que ya nunca más nos volveríamos a ver. Por desgracia, sentí como mi lengua se me durmió y me costaba hablar, y no era por el cansancio, sino por alguna sustancia que me dio en aquella bebida. Intenté levantarme rápido y ponerme a salvo, pero me caí de cara al suelo. A partir de ese momento no sé qué me pasó. Desconozco cómo me sacaron del hotel y cómo fue que no me di cuenta de nada, pero cuando desperté ya era de noche. Lo supe porque me hallaba cerca de una ventana y podía ver encendidas las lámparas del alumbrado público. Me hallaba mareado y confundido. Al lado de mí se encontraban otros hombres dormidos, y en una habitación cercana se escuchaban voces como de gente cantando. Sabía que debía salir de ese lugar, así que actué lo más rápido que pude y salí de ahí. Me obligué a despertar y a tener el control de mi cuerpo, ya que estaba bajo la sustancia con alguna cosa desconocida, pero mis piernas no me obedecieron, pero mis brazos comenzaron a agarrar fuerza, y decidí arrastrarme a la dirección contraria, donde se escuchaban las voces. Cuando pude salir del cuarto en donde estaba, descubrí una puerta abierta y unas escaleras. Como pude, busqué un hueco para esconderme. No pasó mucho tiempo antes de que se acercaran un montón de tacones estruendoso. Luego aparecieron muchas mujeres, a las que reconocí como cariñosas por su manera de vestir. Desde el punto donde estaba, pude oírlas, sin que se percataran de mi presencia, y su charla me llenó el alma de un horror inmenso. Una le dijo a las otras que comenzaran a cargar a los hombres, y que llegando al sótano los inyectaran para que no se despertaran, pero le señaló de que se debían de apurar, pues el pastor no tardaba mucho para comenzar el ritual. Otra mujer de estatura pequeña se burló de forma desagradable y terminó diciendo: a Mía ni siquiera la hubiéramos invitado, me cae muy mal, se me hace una mosca muerta. La primera le indicó que el grupo se integraba por gente que se esforzaba, y Mía llevaba mucho tiempo dando lo mejor de sí. Por consiguiente, disfrutaría los beneficios que su dedicación le otorgaba, y más al haber conseguido un buen sacrificio. Luego de escuchar eso me quedé helado, y sentí como un intenso temblor se apoderó de mí. Pasó por mi cabeza salir corriendo, pero también me di cuenta que eso solo ocasionaría que me descubrieran y me atraparan. Entonces guardé silencio y seguí espiando. Las mujeres arrastraron a los hombres, escaleras abajo. No se dieron cuenta de mi ausencia, pero continuaron hablando sobre el evento que las reunía, y entendí que se trataba de un ritual realizado de forma periódica para admitir a nuevas integrantes de una especie de secta, entre ellas las sexoservidoras. Quienes deseaban entrar tenían que pasar por un duro proceso y entregar a un cliente para su sacrificio. No puedo decir que consistía en quitarles la vida, pero tampoco soy capaz de asegurar
que no fuera eso a lo que se referían. A los pocos minutos bajaron otras cariñosas, y entre ellas estaba Mía, y se dirigieron por un pasillo y marcharon hasta desaparecer. Cuando ya no se oyeron voces cercanas, salí corriendo de mi escondite y bajé las escaleras hasta la planta baja. Me encontraba en algo parecido a una vecindad. Mis piernas seguían temblando y me desplacé hasta llegar al portón. Temí que estuviera cerrado, pero afortunadamente no. Jalé la manija y salí a la calle. Algunos comerciantes seguían vendiendo sus productos y otros ya estaban levantando. Me di cuenta que seguía en Tepito. Avancé a la zona más alumbrada, pero me di cuenta que nadie me prestó atención. Habían borrachos y adictos por todos lados. Pedí un poco de información para llegar a una avenida y tomar un taxi. 15 minutos después, paré un taxi para que me llevara a la casa. Llegando a mi casa, mis padres me recibieron con preocupación. Me abracé a mi madre y no paraba de llorar. Estaba asustado y agradecido por haber llegado a casa, sano y salvo. Pasando unos días, les confesé mi historia tan horrenda, aunque tenía mucha pena, pero no me juzgaron. Me llevaron a hacer estudios y gracias a Dios ninguno salió positivo. En la actualidad, sigo viviendo en la Ciudad de México, pero en otra alcaldía, y hace más de 30 años que no he vuelto a poner un pie en Tepito. Escuché algunas historias no tan agradables de esa zona, donde habían sectas en el área, también de hallazgos de cuerpos de hombres mutilados e irreconocibles. Sin embargo, intenté olvidarme de que una cariñosa intentó usarme para sus siniestros objetivos. Después de que compartimos tantas alegrías en las sábanas, les agradezco que hayan llegado hasta el final. No se les olvide suscribirse a mi canal, indicar que te gusta este video y compartirlo. Déjame ver en tus comentarios si te gustó este relato. Gracias por el apoyo. Recuerden que solo por ustedes sigo subiendo videos. Les dejo un escalofriante abrazo. Hasta luego.